El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, dijo Jesús: ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios, y eso es muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, como yo lo he amado. Ámense ustedes mutuamente. La señal por lo que todos reconocerán que son discípulos míos será el amor que se tengan unos por otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este itinerario pascual, ¿verdad?, que estamos haciendo, celebrando, recordando la resurrección de Jesús, hoy el Señor, que siempre nos regala sus datos, nos va dando esa información, esas pautas necesarias para seguir acrecentando nuestro seguimiento de Jesús, hoy no nos deja también de sorprender, ¿verdad?, con su palabra. Hay un detalle que nosotros podemos, ¿verdad?, ir describiendo y recibiendo en nuestra vida, pero también se puede ir mermando, puede irse diluyendo con el pasar del tiempo, por la rutina, por lo cotidiano, por hacer las cosas de la misma forma, de la misma manera. Vamos cayendo en esta especie de rutina que no nos deja comprender un dato importantísimo de Dios, una característica central de nuestro Dios, del Dios de los cristianos, y es que nuestro Dios es un Dios siempre nuevo. Nuestro Dios es eternamente nuevo, constantemente nuevo. Dios es muy creativo. El Dios de los cristianos es muy creativo. No se acostumbra ni se estatifica o se queda paralizado, ¿verdad?, en esquemas. Dios siempre es una eterna novedad. Por lo tanto, nuestro Dios siempre va a ser una sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Y esto lo hemos experimentado tú y yo en nuestra propia vida. ¿Cuántos detalles de Dios a veces que uno ni se esperaba le ocurren en nuestra vida? ¿Cuántas veces datos de Dios que son sorprendentes, que uno se queda así como que gratamente sorprendido, ¿verdad?, por esas cosas que van pasando y que nos van aconteciendo? Y eso es tan así que basta ver con la historia de la salvación. El Dios que esperaba el pueblo de Israel, como Dios, Jesús de Nazaret, lo sorprende totalmente con un Dios totalmente distinto. Esperaban por un lado un Dios guerrero que los librara del imperio romano, y se le aparece la figura totalmente novedosa, totalmente distinta de Jesús de Nazaret. Que ellos pretendían que fuera el hombre de la guerra, que fuera el que armara el conflicto bélico entre las dos naciones, y no. Y lo que propone Jesús es totalmente novedoso, totalmente otra cosa. Frente a una cultura que estaba desprestigiando a la mujer, al niño, al pobre, Jesús le dice: estos tres son los privilegiados de Dios. ¿Ustedes creían esto? Estos son los privilegiados de Dios. O sea, Dios que no se cansa de sorprender, Dios que no se cansa de decir las cosas nuevamente. Y hoy la palabra de Dios nos hace insistencia en ese detalle. El Dios en el que tú y yo creemos es el Dios de la novedad, de lo totalmente nuevo. Por eso dice el apóstol Juan hermosísimamente con la lectura del Apocalipsis: Jesús hace siempre nueva todas las cosas.
Jesús hace siempre nuevas todas las cosas. Y aquí, por lo tanto, hay un detalle espiritual para nosotros, queridos hermanos, que creo que es lo central de la palabra de Dios del día de hoy. Dios siempre va recreando y va haciendo la historia nueva, totalmente novedosa, siempre va actuando de una manera distinta. Por lo tanto, el Dios de los cristianos no se queda enmarcado en esquemas, en rituales, en paralizaciones formales. No, Dios traspasa todo eso y va recreando, va haciendo nuevas todas las cosas, va actuando de una manera siempre distinta. Y nosotros que somos sus hijos, por consecuencia, ¿verdad?, directa, estamos llamados a participar de esa recreación histórica de Dios. Atento con este detalle, porque esto es lo central del Dios, del Dios en el que tú y yo creemos. Dios no nos ha creado como agentes pasivos de esta historia. Dios no nos ha creado como agentes pasivos que no hacen nada, que se quedan paralizados frente a la situación, frente a la realidad personal, espiritual, social que tú puedas encontrar a tu alrededor. Dios te ha creado para transformar, para modificar, para que hagas nuevas todas las cosas. Por lo tanto, tú y yo no podemos descansar. Tú y yo no podemos descansar hasta que el reino de Dios llegue a todos. Y por eso el cristiano no está llamado a ser o a quedarse paralizado frente a las realidades espirituales, personales que puede estar experimentando o sociales. Atento. No hay peor herejía para un cristiano que tenga que decir, ya no hay nada que hacer. Esa es una herejía para nosotros los cristianos. Esa palabra no puede existir. Frente a una realidad familiar, no puede existir eso de que ya no tengo nada que hacer. Frente a una realidad social, ya todo está hecho. Herejía. Herejía. Ya todo está completo. Ya se ha dicho todo. Ya se ha realizado todo. Eso es una herejía cristiana. ¿Por qué? Porque estoy negando la novedad del Espíritu. Estoy negando la novedad de Dios que te ha creado a ti con inteligencia, con un cuerpo, con unas buenas manos, con unos buenos brazos, con una inteligencia para transformar esa situación. Y no solo eso, sino que Dios hace nueva todas las cosas mediante la acción concreta de sus hijos. Si tú y yo no nos creemos esto, mire, apague y vámonos. Apaga y vámonos. Si yo no me creo y no estoy convencido por fe de que yo estoy llamado por opción de fe, por opción cristiana, de que tengo que convertirme en un agente transformador, cambiante, un agente que hace nueva todas las cosas para transformar para el bien del pueblo de Dios, si yo no me creo esto, no soy cristiano. No soy cristiano. La espiritualidad nuestra no se basa simplemente en una relación Dios y yo, en un intimismo que no incluye al otro. No, señor, esa espiritualidad no es cristiana. Póngale otro nombre, pero no es cristiana. El cristiano sabe y entiende que su Dios lo ha creado para hacer nuevas todas las cosas. Es decir, querido hermano, imaginémonos por un momento, Dios te ha hecho a ti y a mí partícipes de la creación. Por lo tanto, la creación de Dios no está completa. La creación de Dios no está completa. Mientras tú y yo que creemos en Jesús estemos vivos, la iglesia esté viva, siempre hay algo nuevo que hacer para que llegue el reino de Dios a esta historia. Y si no, imaginémonos ahorita en Venezuela, por ejemplo, cuánto hay que hacer para que llegue el reino de Dios. ¿Cuánto hay que hacer para que sigamos trabajando todos los que creemos en Jesús para que llegue el reino de Dios a estas tierras?
¿Cuánto egoísmo hay que desaparecer? ¿Cuánta envidia hay que hacer desaparecer de esta historia? ¿Y cuánto por sembrar en el amor hay que hacer? Por lo tanto, creo que se lo dije una vez, los cristianos, aunque tengamos 108 años, 115 años, para los cristianos no hay derecho a la jubilación. No tenemos jubilación. No tenemos jubilación. No hay tiempo para descansar para los que creemos en Jesús. Porque tengo que hacer todas las cosas nuevas, como lo ha hecho mi Dios. Entonces, la pregunta espiritual que yo me tengo que hacer todos los días es: Señor, ¿qué tengo que sembrar yo hoy? ¿Qué tengo que cambiar en este mundo, en esta familia, en este colegio? ¿Qué tengo que cambiar hoy? ¿Qué tengo que sembrar hoy? ¿Qué tengo que dar hoy? Miren, y vivir la vida de fe, nuestra vida humana, desde esta perspectiva vale la pena. Porque eso nos da dinamismo. Porque eso nos mueve, porque nos pone activo en las cosas de Dios. No hay cosa más triste que ver a alguien deprimido diciendo: ya no hay nada que hacer. Ya todo está hecho. ¿Qué voy a hacer yo de nuevo? Ya yo tengo 80 años. Ya yo no puedo más. No, Señor. ¿Ah? Todos los días tengo algo que ofrecerle a Dios. Todos los días. Y no decimos en criollo que todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Sí o no? Todos los días decimos eso. Y es verdad, eso es una gran verdad. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Siempre alguien me sorprende. Siempre algo me dice un dato nuevo que hace que mi espíritu se ensanche, que mi vida crezca, que se amplíe mi mirada y mi manera de concebir las cosas. Esa es la novedad de Dios. Eso es yo siempre hago nuevas todas las cosas. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. En el Dios de la eterna novedad, de la eterna sorpresa. En ese Dios que no se queda quieto hasta que sus hijos tengan vida y vida en abundancia. Y de ese Dios participamos todos los que estamos aquí reunidos y todos los que creemos en Jesús. ¿Ah? Por lo tanto, no hay excusas. No hay excusas, hermanos, para seguir trabajando, apostando, cambiando también nuestras propias estructuras que necesitan ser renovadas. ¿Ok? Porque no es solo trabajar por Dios, no, es también cambiar tus estructuras, porque Dios hace nueva tu vida todos los días. Porque Dios hace nueva todas las cosas. Porque si yo estoy con Dios, Dios es novedad, pues necesito darle novedad a mi vida, dinamismo a mi vida. ¿Ok? Necesito creerme de que el Dios dinámico de la novedad, pues ha tocado mi vida y me invita precisamente a vivir así mi vida, abierto a la novedad de Dios. Pero hay un dato más que les regalo. La novedad de Dios necesita de un elemento que a veces lo tenemos como muy diluido también en este contexto actual. Porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas y tantas cosas que nos van pasando y tantas cosas que nos van aconteciendo, que vemos las cosas sin un elemento que es muy importante, que es el elemento de la contemplación. Una persona que no es contemplativa, que no admira la belleza, que no admira lo nuevo, que no contempla el paso de Dios, difícilmente logra darle novedad, logra darle dinamismo a su vida. Quien no desarrolla la contemplación, es decir, esa capacidad de admirar lo que acontece, esa capacidad de descubrir a Dios en los acontecimientos, en la historia, en tu propia vida, todos los días, en cada momento, difícilmente va a lograr a descubrir el Dios de la novedad, el Dios de la sorpresa. Pues porque vive anclado simplemente, viviendo la vida sin sentido. Vive su vida sin capacidad de admirar.
Y las cosas, claro, pasan, acontecen, pero no le dicen nada. No tocan, no hacen clip con esa persona. El cristiano de hoy, ¿verdad? O es contemplativo o no es cristiano. El cristiano de este momento, o somos contemplativos o no somos cristianos. Porque tenemos tantas cosas, tanta información. Estamos en la sociedad del consumismo, donde hay tantas cosas. Bueno, en Venezuela tenemos una situación particular, ¿verdad? Pero vivimos en una situación donde tenemos tantos detalles, tantas cosas, que a veces no somos capaces de contemplar y de admirar lo que está de fondo, lo que subyace allí. Y eso es una gran tragedia, no solo de los cristianos venezolanos, sino del mundo entero. Por eso nos decía uno de los grandes papas de la historia, ¿verdad? Si el cristiano del siglo XXI, si no es contemplativo, no va a ser cristiano. Porque pasan las cosas y no es capaz de admirar y de hacer clip, de conectarse con el Dios de la eterna novedad. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en esa tarea hermosísima de descubrir al Dios de la vida, al Dios de la novedad, para ser cristianos comprometidos con esta historia, con esta realidad a la que el Señor nos llama a transformar. Y recordemos, en el trabajo de Dios no hay jubilación. Tengamos 108 años, ahí tenemos que seguir trabajando. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en esa tarea.